Hola a todos, mi nombre es Yanix Alejandra Vargas del programa de licenciatura en inglés y esta es la materia de matemáticas para la resolución de problemas. Bueno, para este problema consiste en calcular el costo total de la operación de una empresa de transporte escolar considerando gasolina, mantenimiento y pago de los conductores. Es un problema porque está contextualizado en una situación real y requiere analizar diferentes factores, no solo es un cálculo mecánico. La diferencia principal en que un ejercicio se limita a aplicar operaciones conocidas, mientras que este problema exige interpretar datos, organizar la información y tomar decisiones. Por ejemplo, no solo sumamos los costos, sino que analizamos todo lo que cubre e impacta en el presupuesto también de la empresa. Bueno, uno de los desafíos que tuve fue organizar los datos de manera clara y decir cómo representarlos. También tuve que reflexionar sobre la coherencia de los resultados porque no basta con obtener una cifra, debía verificar si el costo total reflejaba la realidad de la empresa. Bueno, apliqué las tres fases del método heurístico de Müller-Jung, el cual es la orientación, identificar los factores económicos principales. El trabajo del problema, exploré diferentes formas de organizar los datos como tablas y sumas parciales, y en la evaluación revisamos el resultado final que fue 6.700.000 y analizamos posibles estrategias de optimización. El método heurístico fue pertinente porque nos permitió reflexionar sobre el proceso y no quedarnos solo con la respuesta final. Pude valorar qué rubro tenía mayor impacto y proponer mejoras como optimizar rutas o negociar contratos de mantenimiento. Esto demuestra que este método fomenta la creatividad y sobre todo el pensamiento crítico. Pero en conclusión, el problema se resolvió con éxito aplicando el método heurístico de Muller y Young. Este enfoque nos ayuda a comprender la situación de manera integral, reflexionar sobre el proceso y proponer acciones de mejora, lo cual es fundamental para el aprendizaje significativo en el área de matemáticas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy cordial saludo. Mi nombre es Haider Hernando Rojas Jaimes y en esta oportunidad voy a sustentar el problema matemático que formulé y resolví para esta actividad. Eh, para la creación de este problema, tomé como referencia el contexto educativo donde realicé mis prácticas pedagógicas, el grado sexto del Colegio Centro de Comercio. Contenido matemático más específico es las operaciones con números racionales. Entonces, como podemos observar en la diapositiva, pues se plantea una actividad matemática para la cual se imprimieron 48 cartillas. Inicialmente, 3/8 de las cartillas se enviarían al grupo A, un cuarto del total se enviaría al grupo B y posteriormente 2/3 del material restante irían al grupo C. Finalmente, las cartillas que queden deben repartirse en partes iguales entre 5 estudiantes. Bueno, considero que esto es un problema matemático y no un simple ejercicio porque el estudiante no recibe de manera directa un procedimiento que debe repetir. Por el contrario, debe comprender el enunciado, organizar los datos y tomar decisiones basadas en estos sobre qué operaciones hacer y el orden de cómo hacerlas. Uno de los principales desafíos de este problema está en interpretar correctamente la expresión del material restante, en este caso porque los 2/3 corresponden al grupo C, no es del total de las cartillas, sino de lo que sobra. Entonces, que primeramente es necesario determinar cuántas cartillas quedan y después sí realizar esas operaciones posteriores. Y pues esta interpretación exige razonamiento y un monitoreo del procedimiento. De igual forma, para abordar esta situación, pues utilicé el método de Alan Schoenfield. Como muestra el esquema, el proceso inicia con una comprensión del problema, luego continúa una activación de conocimientos previos, la selección de una estrategia, un monitoreo del proceso y finalmente una evaluación de la solución. Bueno, y continuando, al aplicar este método, primero se identifican los datos, recordé los conocimientos necesarios sobre fracciones y el cálculo de una cantidad a partir de una fracción. Pues para el grupo A calculé 3/8 de 48, teniendo un resultado de 18 cartillas. Para el grupo B calculé un cuarto de 48, que se puede hacer la multiplicación o simplemente dividirlo en 4, que nos da 12 cartillas. Y para este punto fue necesario monitorear el procedimiento, pues al sumar las 18 cartillas del grupo A y las 12 del grupo B, se habían disminuido en 30 cartillas. Por lo tanto, las 48 iniciales quedarían 18 nada más. Finalmente, estas 18 cartillas, ahí sí calculamos esto, los 2/3,
que en este caso serían 12 cartillas, perdón. Y finalmente, pues quedarían 6 cartillas restantes. Esas 6 cartillas se dividirían en los 5 estudiantes. Acá, pues, al intentar repartir las 6 cartillas en partes iguales, pues normalmente se obtiene 6 dividido en 5, que nos daría 1,2. Sin embargo, aquí aparece otro, otro concepto importante, otro aspecto importante del método Schoenfield para tener en cuenta. Evaluar si el resultado tiene sentido o no en el contexto. Aunque el cálculo matemático es correcto, 6 dividido en 5 me da 1,2, la cartilla físicamente no puede distribuirse de esta manera, tocaría romperla, lo cual afecta pues la cartilla como tal. Entonces acá el estudiante pues debe enfrentarse a este desafío y demuestra la importancia del monitoreo. No basta con realizar correctamente una edición, también es necesario interpretar y evaluar la viabilidad de la respuesta obtenida. Entonces sería una carpeta para cada estudiante de los 5 restantes y sobraría una. Por esta razón considero que el método Schoenfield fue pertinente a la hora de resolver el problema. Se identificaron los datos, se activaron conocimientos previos, se desarrolló paso a paso y se hizo el monitoreo y se verificaron continuamente los resultados. Esto demuestra que resolver un problema matemático implica no solamente aplicar operaciones, sino también comprender, tomar decisiones, verificar y reflexionar sobre los resultados obtenidos. Muchísimas gracias. Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Yoranis Carolina González Hernández. En esta actividad trabajé el método de Polya como estrategia principal de resolución de problemas y seleccioné como método alternativo la modelación matemáticas. El problema que formulé mediante el método alternativo está relacionado con una empresa de transporte urbano que desea implementar una nueva ruta con buses eléctricos y necesita estimar cuál será el costo anual de energía para garantizar su funcionamiento. Para resolverlo se tuvieron en cuenta datos como la cantidad de buses disponibles, los kilómetros recorridos diariamente, el consumo de energía por kilómetros y el precio del kilovatio por hora y los días de operación durante el año. Esta situación constituye un problema matemático y no un simple ejercicio, porque no se entrega una fórmula directa para aplicar, sino que se requiere comprender un contexto real, seleccionar la información relevante, identificar las variables involucradas y establecer relaciones matemáticas que permitan encontrar una solución. Además, el resultado obtenido debe interpretarse dentro de la situación planteada para determinar si tiene sentido en la realidad. Uno de los principales desafíos encontrados fue convertir una situación del mundo real en un modelo matemático. Fue necesario organizar los datos y establecer qué factores influían directamente en el consumo energético. Por ejemplo, primero se determinó el consumo diario de energía de todos los buses. Después se calculó el consumo anual. Finalmente se relacionó con el costo de la electricidad para obtener el valor económico total. La aplicación del método de modelación matemática se desarrolló en varias etapas. Primero se analizó el contexto y se identificaron las variables principales: número de buses, distancia recorrida, consumo energético, un modelo mediante expresiones matemáticas que permitieron representar la situación. Después se realizaron los cálculos correspondientes, obteniendo un consumo anual de 1.310.400 kilovatios por hora y un costo aproximado de 812.448.000 al año. Finalmente se realizó una interpretación del resultado para comprobar que fuera coherente con la situación inicial. El valor obtenido representa una estimación del gasto energético que tendría la empresa y puede servir como apoyo para evaluar la viabilidad del proyecto. Elegí la modelación matemática como método alternativo porque es adecuada para resolver problemas donde se necesita analizar situaciones reales con diferentes variables. Este método permite utilizar las matemáticas como una herramienta para comprender fenómenos, tomar decisiones y encontrar soluciones aplicables a contextos como transporte, economía, ingeniería y la planificación de proyectos. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Yesenia Rojas, soy estudiante de licenciatura en Educación Infantil. El día de hoy les voy a hablar sobre el método de Polya. Esta estrategia está planteada para resolver problemas, especialmente
matemáticos y pues consta de 4 pasos. Fue creada por George Polya. Entonces, uno de los pasos es comprender el problema, qué se pide, qué datos se tienen y qué condiciones debemos cumplir. 2 es la elaboración del mapa, del plan. Entonces, elaborar una estrategia para resolverlo. Por ejemplo, hacer un dibujo, un patrón, plantear una ecuación o resolver un problema similar. En la ejecución del plan es aplicar la estrategia paso a paso, que sería el paso 3, verificar cada procedimiento que sea correcto. Y el paso 4 es revisar la solución, comprobando pues la respuesta, analizando si existe otro método o forma de resolverlo y reflexionar sobre lo aprendido. Bueno, el problema planteado es que la Secretaría de Salud busca realizar una jornada de vacunación en 4 veredas rurales. Debido al que el presupuesto que se tiene, solo se pueden contratar 3 vehículos para transportar las vacunas y el personal de salud. Cada vehículo tiene una capacidad para transportar 25 de cajas de vacuna y cada caja contiene 40 dosis de medicamento. Entonces, las veredas reportan la siguiente población pendiente para vacunar. En la vereda del Progreso son 310 personas. En la vereda de La Esperanza son 275, en la vereda del Bosque 190 y en la vereda de San José 225. Bueno, entonces, en el primer paso, para resolver, para poder comprender el problema, debemos mirar que contamos con 3 vehículos, que los datos que nos arrojan es que cada vehículo puede transportar 25 cajas, que cada caja puede contener 40 dosis y el total de personas a vacunar. Entonces debemos determinar la cantidad de dosis transportadas si alcanza a cubrir la población. En el segundo paso debemos elaborar un plan. El plan debemos calcular el número de cajas, el número total de dosis y calcular la población total para comparar pues los resultados y mirar qué tanta población se puede captar. En el tercer paso es ejecutar el plan. Entonces, tenemos 3 vehículos que lo vamos a multiplicar por 25, que es la cantidad de cajas que se pueden llevar para el total de 75 cajas que se pueden transportar. Las dosis disponibles, entonces, 75 podemos transportar 75 cajas por 40 dosis, entonces nos daría un total de 300 dosis. La población total, entonces nos darían 1000 personas, sumarían la vereda del Progreso, La Esperanza, El Bosque y San José. Y la comparación, bueno, entonces 300 dosis, 1000 personas. Entonces nos sobrarían 200 dosis. Entonces, para el cuarto paso, que sería verificar las vacunas disponibles son suficientes para captar todas las poblaciones. Entonces, la respuesta pues sería así. Las 300.000 dosis que se pueden transportar cubren completamente la totalidad de las personas que se van a programar para las jornadas, y antes contamos con 2.000 dosis que pueden cubrir las futuras contingencias o necesidades que se vayan a presentar. Muchas gracias.